Bienvenidos a una entrega más de Tramo Firme, Conversaciones con Peso. Hoy nos distingue la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y diputada por la provincia de Santiago, Daurelis de Asa. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, un gusto estar aquí compartiendo contigo y con toda la gente bonita que nos mira a través de esta plataforma. Gracias por venir. Estoy muy contento de tenerla aquí. Y yo también. Daurelis, quisiera comenzar hablando de algo que me llama mucho la atención de ti. Y es que tú conectas muy bien con la gente joven, pero también con generaciones más tradicionales. En política eso no es fácil. ¿Cómo tú logras esa conexión entre públicos tan diferentes? Mira, lo que pasa es que cuando yo empecé en política, por así decirlo, fue sin darme cuenta. Mi papá tenía una trayectoria política de mucho servicio, de muchos años, pero también mi familia. O sea, mi abuelo fue fundador del Cuerpo de Bomberos de Villa González, el municipio de donde yo soy. Mi mamá ya está jubilada, maestra. Entonces, yo siempre estuve en contacto con la comunidad. Cuando llegó el hecho de que yo fuera la candidata, era como que fácil de asumirme, siento yo, el equipo, porque ya me conocía. Yo venía desde chiquita trabajando con mi papá, acompañándola a las actividades. Entonces, eso me permitió tener ese contacto con gente que quizá era mayor que yo, que estaba ligada al servicio por mi familia. Ya luego, entonces, cuando se me dio la oportunidad de ser yo la candidata, entonces siento como que la población vio una oportunidad de representación, de decir, bueno, pero yo quisiera aportar también a la sociedad, al fortalecimiento de las instituciones, y ella está ahí, ella puede ser mi voz, ella puede representarme. Y entonces así fuimos conformando un grupo de jóvenes que hasta el momento, gracias a Dios, me ha dado muchísimo apoyo. Hicimos muchas actividades para tratar de cohesionar ambas cosas y yo creo que fue muy efectiva esa forma de trabajar. Siempre de la mano de las comunidades, de la gente que había estado de cerca, pero también tratando de integrar nuevos sectores. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el sector salud. Tú no me has preguntado, tal vez quizá estaba más adelante en la entrevista, pero yo soy médico y los médicos también vienen de diferentes generaciones. Así como hay muchos médicos jóvenes que estudiaron conmigo, pero también hay muchos médicos de larga trayectoria. Y también eso hizo como que ese sector también me apoyara. Y lo mismo pasó con las mujeres. Para mí ha sido algo sumamente estremecedor ver cómo las mujeres también sienten que tienen una voz a través de nuestra posición, porque no es tan frecuente que en un mundo, en una vida que la política generalmente o tradicionalmente había sido ocupada por hombres, que haya mujeres ocupando posiciones importantes. Entonces yo siento que todas esas cositas, más nuestro trabajo siempre cercano con la gente, han permitido que confluyan todos esos sectores y eso es lo que se ve, que tú ves en las redes sociales, que tú ves en las actividades que nosotros realizamos, que puede haber Muy lindas, por un cierto. Me grupo de encantan. jóvenes, pero también un grupo de mujeres o un grupo de médicos. O sea, siento que esa parte ha sido bastante bonita. ¿Y hay algo que te ha sorprendido ya ahora como diputada que no imaginabas cuando hacías política con tu padre? Siempre las cosas se van renovando, pero hay algo que permanece en nuestra familia y en nuestra forma de hacer política, y es estar siempre cercano de las comunidades. Y yo digo que de las funciones de un legislador, representar, legislar y fiscalizar, una que no se puede nunca dejar de lado es la parte de representar, y la única forma de representar es estando constante, estando cercano, escuchando a la gente, dando soluciones a los problemas diarios del día a día. Y a veces, por ejemplo, yo le decía mucho a la gente, mira, no hay problema, tú me escribes por el WhatsApp, porque ahora la política también es así, uno tiene que auxiliarse de todas estas estrategias tecnológicas que tenemos. Y a veces se me pasan 2 días o 3 días y a mí me da vergüenza que no puedo contestar, pero cuando tengo el chance de contestar los mensajes, dejarlo en cero, o sea, que no tengo ningún mensaje sin leer, es como mi mayor logro. Entonces trato de hacerlo frecuentemente. Si no puedo estar presente en el territorio como tal, porque aparte de que yo soy diputada, pues tú lo dijiste, el presidente Pacheco me ha dado la oportunidad de estar acompañándole en el bufete directivo como vicepresidenta, y eso también tiene ciertas ocupaciones y funciones de la misma posición, y entonces a veces se me dificulta estar tan
tanto ahí en el territorio, pero trato de hacerlo por llamada, por WhatsApp, con comunicación con los dirigentes para que puedan llevar algún mensaje, si hay alguna problemática en la comunidad. Entonces, bueno, trato de hacer eso para estar siempre cercana y siempre escuchando. Hablando de esa conexión con la gente, de la importancia de esa conexión, hoy mucha gente se identifica más con un líder, con una idea, que con un partido político. ¿Cómo tú crees que los partidos políticos deben asumir este nuevo desafío? Mira, la verdad, creo que tengo que diferir un poco contigo porque siento que hay de las dos cosas. Hay un grupo de personas que sigue la trayectoria de un partido político porque tiene una ideología. De ahí nace el término agrupaciones políticas, donde uno entiende que los iguales se juntan para trabajar por un objetivo. Incluso si tú te pones a valorar la trayectoria de políticos de un partido político o de otro, tú vas a encontrar esas diferencias porque dependiendo de esos lineamientos también está la visión de las personas. Yo por eso estoy en el PRM. Tiene una visión de la gente, de trabajar con la gente, de una escucha continua. El presidente Abinader es una gran referencia de eso, de estar siempre cercano. Entonces, hay un grupo de personas que sigue un partido político por la ideología política y por la forma de trabajo, y hay otro grupo de gente que también es un poco más externo, Sí. que a veces son los jóvenes, que son la gente Que vota por quién sea el trabajadora. candidato. Exactamente, o sea, hay un grupo de otras personas y yo creo que uno tiene que aprender a valorar las dos cosas, siempre sabiendo que el partido político te da, Sí, sí, una importancia muy importante. te suma bastante y te da una estructura, pero también sabiendo que, como te dije al inicio, tú puedes ir integrando de otros sectores y siempre tener la apertura, porque de hecho, parte de lo que a mí me motiva a trabajar política es precisamente eso, que hay un joven como tú, que quizás es un comunitario, un estudiante que fue a la universidad, una señora que tiene un negocio, que emprendió, lo que sea, y que ella también quiere aportar, porque la gente que está en las comunidades también hace patria, como digo Así yo. es. Desde cualquier posición en la que uno está, uno puede aportar, sea grande, pequeña. La escala, eso no tiene que ver. La influencia no tiene que ver. El liderazgo no tiene que ver con la posición que tú ocupas, sino con los resultados que tú logras. Así Y es. esos resultados muchas veces están en los territorios, están en las Sí, en la base. comunidades, no están a gran escala. Por supuesto, es un privilegio ocupar una posición como la que tenemos, donde está la gran oportunidad de servir de manera colectiva, de dar soluciones a problemas colectivos, pero también están los problemas Claro. individuales, las situaciones individuales de cada quien. Entonces yo creo que hay que aprender a mezclar un poco. Balance. Siempre para mí el partido es muy importante, tener esa visión, esa estructura de partido, así es como mi papá me ha enseñado también, pero siempre también teniendo en cuenta que uno tiene que tratar de sumar, Sí, sí. de unir De llegar a la esfuerzos gente. y siempre recibir a todo el que quiera servir, porque cuando hay una voluntad de una persona, siempre hay que escucharla. Y si tú puedes, si yo como política puedo potencializar desde la posición que tenga en ese momento, puedo potencializar esa forma de servicio de las personas, de entrega, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Así es. Creo que lo importante es Sí, unir. tener ese balance. Yo te lo decía por lo que se está viendo en Latinoamérica ahora mismo, incluso en Estados Unidos, como personas que no son políticos, son empresarios, como Donald Trump o el que ganó en Colombia, Beraldo de la Esperilla, son personas outsider. O sea, no tienen conexión con un partido político desde hace mucho tiempo, entran a la política y de repente un gran público lo apoya. Entonces, en República Dominicana puede repetirse ese mismo fenómeno. Claro que estamos muy lejos de llegar ahí, esa es mi opinión personal. Sin embargo, ninguno se ha ido por una Exacto. vía alterna, o Alterna, sea, no son independiente. Aunque la independientes. ley lo prohíbe, pero no son independientes. Exacto. Pero yo también creo o sea, un partido político es necesario, porque Pero es un nosotros filtro, un también partido político tenemos, también. sí, nosotros también tenemos muchos casos de personas que estaban en otra área, que son empresarios y que se han unido a un partido político y han ocupado posiciones, que Sí, están sí, ocupando sí, sí. posiciones. No quiero detenerme a hablar de Sí, ningún caso en en particular, específico, sí. pero tenemos muchos casos en República Dominicana. ¿Y tú crees que en República Dominicana habrá personas que siendo outsider puedan obtener un gran apoyo de la población? Mira, yo soy defensora de
el sistema de partidos, porque así como tú dices, realmente los partidos políticos sirven de filtro. filtro, Sí. si le queremos llamar filtro, pero también te decía de la idea de agrupación, donde los iguales o los que tienen una visión similar se unen con un objetivo. Entonces yo creo que fortalecer el sistema de partidos políticos en la República Dominicana de alguna manera fortalece la democracia. Creo que los partidos políticos en República Dominicana son muy fuertes. De hecho, eso nos ha permitido tener la democracia tal y como la conocemos ahora, donde a diferencia de otros lugares, nosotros no tenemos quizás ese miedo de que haya un golpe de Estado. O sea, la Tenemos una estabilidad. estabilidad bien fuerte. La estabilidad que tenemos ahora yo creo que se la Sí. debemos en gran parte al sistema de partidos políticos. Y tenemos que manejar esos temas con pinzas para tratar de fortalecerlo. Y como yo te digo, si alguna persona tiene alguna aspiración, pues también el sistema de partidos tendrá su forma para acogerlo. Y hay mucha gente que son considerados outsiders, pero que en el fondo hacen una trayectoria política mientras van recorriendo, y yo creo que eso también es de mucho valor. Yo estoy de acuerdo con el sistema de partidos políticos, porque para mí sirve como ese filtro, o sea, o debe servir como filtro, a veces no cumplen esa función, pero sí, estoy de acuerdo. Revisando tus proyectos, ahora te quiero llevar a temas legislativos. Revisando tus proyectos en la Cámara de Diputados, veo que hay muchos proyectos ligados a juventud, salud, mujer. Cuéntame, ¿cuáles han sido los proyectos que más te han marcado en la Cámara de Diputados? La verdad es que yo me siento muy satisfecha. Tengo casi 2 años, voy a tener en agosto de este año, en la Cámara de Diputados, y te puedo decir que casi todas las cosas que fueron parte de nuestras propuestas políticas en campaña, hemos podido llevarla a cabo de alguna manera. No necesariamente han sido aprobados como proyectos, pero sí se han trabajado. Uno de los grandes proyectos que nosotros trabajamos fue la modificación a la ley 176-07 del distrito de los ayuntamientos y los distritos municipales, específicamente los artículos que tratan del presupuesto, que es el artículo 21, y cómo se distribuyen esos fondos. Y a un año de nosotros estar en la Cámara, ese proyecto fue ley promulgada por el Ejecutivo, lo cual realmente nos llena de mucha satisfacción. En primer lugar, porque vemos que nuestro trabajo se puede ver materializado y que uno tiene la oportunidad de influenciar en la vida de los territorios, porque cuando uno hace un proyecto de ley, pues eso impacta en la vida diaria de la gente. Y segundo, porque conociendo el trámite legislativo, que eso pues uno lo puede estudiar antes de llegar, pero vivirlo y saber cómo se hace en la práctica también es un poco diferente. Por así decirlo, que tú propones un proyecto de ley o cualquier proyecto, puede ser una resolución también. Tú lo depositas en Secretaría General de la Cámara de Diputados y eso lleva un orden para que pueda llegar a la orden del día y que el Pleno apruebe, que pueda ser enviado a una comisión. Luego de que es enviado a esa comisión tiene que recibirlo de una manera formal, o sea, hay un trámite legislativo para eso. Lo recibe la comisión, luego la comisión tiene que estudiarlo y estudiarlo implica muchas cosas. No solamente es leerlo, muchas veces implica que haya que hacer descensos, muchas veces implica que haya que recibir personas. Por ejemplo, si es un tema de salud, puede ser que se inviten los expertos en salud, los involucrados, las instituciones, el SNS, el Ministerio de Salud Pública. O sea, puede ser algo muy variado, el estudio de un proyecto. Luego esa comisión te da un resultado, es decir, un informe de ese proyecto, que puede ser, en el mejor de los casos, favorable sin modificaciones o favorable con modificaciones, o también lo puede rechazar. O sea, y entonces eso vuelve al Pleno. Y el Pleno lo tiene que aprobar no en una, si es un proyecto de ley, no en una, en 2 lecturas. Y si lo aprueba en 2 lecturas, entonces eso pasa a la otra Cámara. En el caso de nosotros pasa al Senado de la República. Y si se aprueba en 2 lecturas en la Cámara, en la otra Cámara, ¿verdad? Que también pasa por todo el proceso de comisión y todo eso, entonces lo envían al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene la facultad de observarlo o de promulgarlo. Entonces, para nosotros, para mí, fue una cosa bastante satisfactoria poder lograr eso, sobre todo por la trayectoria municipalista que ya te hablaba de mi familia. También hemos tratado otros proyectos relativos a eso, pero estamos muy concentrados también en Santiago.
nuestra provincia. Háblame de Santiago. Aunque antes ese tema viene, yo quisiera saber, o sea, no sabía que para que un proyecto sea ley tenía que pasar por tantas facetas. O Yo sea, te lo resumí, ¿eh? sí, sí, pues vi que realmente que un diputado tenga un sinnúmero de proyectos aprobados es un logro, porque significa Totalmente. que esos proyectos que él sometió eran necesidades reales de la población. Lo Que estudiaron expertos. pasaron por una cantidad de procesos Ujú. que lo que buscan es que el legislador conozca como tal el impacto de esa ley o el beneficio de eso en la sociedad. Entonces, realmente sí es un trámite legislativo que puede extenderse. De hecho, te voy a decir que varios proyectos míos perimieron y yo los tuve que reintroducir porque a veces tú sometes varios proyectos, pero tú no te puedes dedicar quizás tanto a uno como a otro. Y Ujú. entonces en ese proceso, alguno puede ser que perima y nada pasa. Y el diputado participa en las asambleas, en las comisiones. Mira, las comisiones, nosotros tenemos actualmente 52 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados que tratan temas específicos, generalmente relacionados a los ministerios o las direcciones del gobierno. Por ejemplo, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, etcétera. Ujú. Entonces, esas comisiones están conformadas por 15 diputados, pero no eximen. O sea, hay incluso un bufete directivo que en esa misma comisión, que es un presidente, un vicepresidente y un secretario, pero si tú como diputado quieres participar de una comisión, también puedes hacerlo como invitado, o sea, Ujú. puedes participar, dar tu opinión y generalmente se suele hacer que si hay un proyecto de la autoría de algún diputado, en su momento la comisión lo invita para que pueda explicar el objetivo de ese proyecto, el propósito, de dónde viene y de alguna manera lo motive en la comisión para que esa comisión pueda rendir un informe favorable y que vaya al pleno. Ok, Entonces, ok. sí, realmente sí, y pueden participar otros diputados que también estén interesados en el tema. A mí me ha pasado. De hecho, hay un proyecto de juventud que a mí me llamó mucho la atención, que eso lo hemos hablado muchísimo, que es el tema del primer empleo. Ujú. Porque muchos jóvenes tienen la dificultad de que luego de que van a las universidades se ven impedidos de insertarse en el mundo laboral porque no tienen experiencia, por varias situaciones. Entonces, por ejemplo, ese proyecto yo lo tenía que, bueno, yo quiero trabajar juventud, quiero trabajar primer empleo, quiero trabajar pasantía, pero entre lo, como te digo, que a veces uno se enfoca más en un tema que en otro, pasó y había un compañero diputado que había sometido un proyecto y yo le dije, hablé con él y le dije, Ujú. mira, yo lo puedo firmar como coproponente. Y me dijo, sí, Wow. claro. O sea, cuando dos diputados se Ujú. ponen en consonancia para motivar un tema, entonces todavía es más fácil Le da más que fuerza al proyecto. le da más fuerza porque además tú puedes dividirte los trabajos. Tú puedes, uno va a la comisión y lo motiva, otro organiza que se haga un descenso a una comunidad para valorar ese tema y entonces Sí, así, muy chulo, así muy chulo. realmente nosotros tenemos un muy buen ambiente legislativo de amistad, de compromiso, de trabajo, por lo menos los diputados que estamos allá y sin partidos, ¿eh? Eh, Eso es una pregunta ahí no, mira, tenemos muchos de nosotros. ¿Cómo es la relación entre bipartidista y la Cámara de Diputados? siempre habrá opiniones disidentes por diferentes razones, por convicciones personales, por convicciones partidarias, por el tema particular que se trate, pero en general el ambiente de la Cámara de Diputados es bastante favorable. Y yo creo que eso en parte también se lo debemos al presidente Alfredo Pacheco, que ha dado una muestra de manejo, de pluralidad, de unidad, de armonía. Siempre es un conciliador, siempre trata de buscar la manera de que, bueno, ceder en una cosa, en otra no. O sea, de consensuar todos los Ujú. proyectos y lo que debatimos allá para que de alguna manera todo el mundo se sienta parte y que podamos llegar a los consensos. Sí, Porque sí, si no se llegan a los acuerdos, ninguna ley sería posible. así es. Siempre alguien tiene que ceder un poquito, siempre hay que negociar y ver el tema. Entonces yo creo que eso el presidente Pacheco nos ha enseñado bastante bien para que haya esa armonía. Yo no quisiera pasar del tema legislativo sin que antes me hablaras de tus propuestas. ¿Cuáles han sido esas propuestas que más te han gustado, que realmente te hayan emocionado trabajar y proponer? Mira, ya hemos hablado de varias, Ujú. sobre todo la del área municipal, aunque hay otras. Recientemente nos llenó de mucha satisfacción porque una de nuestras propuestas de campaña era precisamente que
algunos automóviles e instrumentos de uso para rescate o también para servicio público, como por ejemplo los camiones compactadores, los recolectores de basura, las ambulancias, los carros fúnebres, que pudieran llegar al país libres de impuestos, porque eso era una queja muy habitual de los alcaldes, de las mismas asociaciones o sociedades que conforman a veces dominicanos en el exterior. Se reúnen y envían una ambulancia a un municipio, pero resulta que cuando llega la ambulancia no puede llegar porque son muchos los impuestos que pagaba en aduanas. Wow. Nosotros teníamos un proyecto, nosotros lo sometimos este mismo año y recientemente en el plan que aprobamos en el Congreso por vía del Ejecutivo que lo depositó, pues se pudieron eliminar algunos de esos automóviles que brindan servicio público libres de impuestos. Eso también para nosotros es de gran satisfacción. Y bueno, te iba a contar un poquito de Santiago. Exacto, me gustaría hablar de ese lugar, de esa provincia que tiene un lugar especial en tu corazón. Totalmente. Háblame de Santiago. Mira, nuestra ciudad de Santiago ha crecido mucho, la provincia completa. Hemos tenido mucha inversión de parte del gobierno central en diferentes obras, sobre todo obras viales, y ahí te puedo mencionar dos obras insignes, por así decirlo, que está el monorriel y el teleférico de Santiago. Pero también ha habido mucha inversión de parte del sector privado, mucha construcción de hoteles, restaurantes, hay muchos en Santiago. También el fomento al turismo de salud, que es una parte de lo que a mí me compete como médico también. Y Santiago ha crecido muchísimo en infraestructura, en construcciones de todo tipo. Entonces, tenemos dos grandes proyectos, aunque hay otros más, ¿verdad? Pero me voy a concentrar en eso. Uno, para convertir a Santiago como provincia ecoturística con el fin de fomentar ese turismo que no solo llega por salud, sino que también llega por cultura, por arte. Santiago tiene mucho talento, tiene mucho que ofrecer en términos de cultura, de historia, de arte, de bailes, de pintura, grandes pintores. O sea, tenemos mucho que ofrecer, más el turismo de montaña que también se hace allá. Ese es uno de los grandes proyectos, y el otro, convertirla en ciudad de los festivales. En primer lugar, Santiago ya ha sido sede de múltiples eventos multitudinarios y conciertos, pero todavía sentimos que nos falta un poquito más, que nos falta infraestructura, que nos falta apoyo económico para nosotros poder garantizar que esas actividades que fortalecen el arte, la cultura y el buen desenvolvimiento de la sociedad, que también puedan tener cabida en Santiago, o sea, con un apoyo. Y yo creo que el sector privado también está interesado, porque definitivamente que eso fortalece y promueve todo lo que tiene que ver con la economía local en Santiago. Entonces, esos dos grandes proyectos hemos estado trabajando, están caminando, están en comisión en la Cámara de Diputados, y ojalá que antes de que acabe el año, quizá no esta legislatura, pero se apertura otra a partir del 16 de agosto, que también lo podamos trabajar y que lleguen a buen término. Yo estoy de acuerdo contigo, voy mucho a Santiago. ¿Y te gustan los conciertos? Ahora tenemos varios conciertos. Sí, los artistas se están interesando mucho por Santiago, o sea, es un público muy, muy interesante. Pero también has hecho la ruta de los murales, por ejemplo, has ido a bailar son. Has ido a ver las pinturas en el monumento, en el Centro León, te has dado una caminadita por algún sendero, sea el Pico Diego de Ocampo. O sea, tenemos muchas cosas que ofrecer que realmente enriquecen la vida en Santiago, y nosotros queremos fomentar eso para que Santiago siga creciendo y se siga transformando como lo ha hecho hasta ahora. Así es, así es. Cuando yo voy siempre es por trabajo. Entonces, pero sí disfruto mucho la Pero ciudad. por lo menos pasa por los restaurantes, ¿verdad? Claro. Que hay muchos nuevos ahora también. Sí. ¿Y el teleférico, cómo va? El teleférico va súper bien, por supuesto que sabemos que es una obra que se va a nutrir también con el monorriel. Exacto. Porque ahí se va a integrar un poco más el sistema de transporte, que esa es la idea, que sea un sistema integrado de transporte. Y que luego, bueno, también se va a nutrir de otras vías de otras líneas que se puedan crear en el futuro, pero hasta el momento sabemos eso. Y bueno, ya el presidente lo ha dicho también, no voy a decir una fecha para no errar, pero yo espero y estoy confiada, tengo la esperanza de que antes de que se acabe el año también, en los próximos meses vamos a tener inaugurado el monorriel, que definitivamente va a nutrir también esos sectores y esas vías, como el teleférico.
Así es. Y las grandes necesidades de Santiago, ¿cuál usted considera que son ahora mismo? Mira, las necesidades de Santiago, en mi opinión, están basadas precisamente en todo ese crecimiento Sí, que sí. hemos tenido y es natural. Son necesidades, por supuesto, que hay que trabajarlas, suplirlas y trabajarlas en base a una planificación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un crecimiento vertical que ha tenido Santiago, ya son pocos los sectores, bueno, los sectores ya más antiguos que tienen casas, pero lo que se está construyendo en Santiago casi todos son apartamentos o torres. Entonces, generalmente tienen muchas necesidades de servicios como agua, electricidad, servicios de carreteras, o sea, de obras viales. Y yo creo que en base a eso las necesidades son esperadas. Lo que tenemos que hacer es los trabajos Trabajar. necesarios y que las instituciones correspondientes tomen las medidas para suplir esas necesidades, porque Santiago ha crecido Sí, muchísimo sí. y realmente en temas básicos como educación, salud, hemos dado un salto, un crecimiento exponencial que se puede notar realmente en los resultados que hemos tenido. Por ejemplo, los estudiantes que nos van a representar en Olimpiadas. En el área de la salud te pudiera mencionar el hospital donde yo trabajo, el Ujú. Cabral Ibáez. Este año, además de la remodelación que se hizo hace un tiempo y que ahora también están trabajando otros sectores, allá se inauguró una sala, una unidad de hemodinamia. ¿Qué significa eso? Que los Ujú. pacientes que tenían seguro de SENASA subsidiado, que antes tenían que trasladarse a otros centros para realizarse, por ejemplo, cateterismo, ya no se van a otro lado, se atienden allá en el mismo hospital con los mismos médicos capacitados. Santiago tiene hospitales de súper alto Pero nivel. claro, pero allá también se abrió una unidad de pie diabético en el Hospital Cabral Ibáez, pero también se inauguraron recientemente, que van a empezar este año, 2 nuevas residencias médicas, además de las que ya teníamos. Ujú. Una es endocrinología, el área donde yo me desenvuelvo, y psiquiatría. Tú sabes que el tema de salud mental Sí. se ha estado trabajando a través del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud también, para tratar de aumentar las camas que hay en todo el país y también para que tengan un buen acceso a la salud mental, que realmente luego de la pandemia vimos que fue en aumento. Y entonces allá estamos haciendo las adecuaciones necesarias, por supuesto. Siempre habrá oportunidad de mejora. Estamos conscientes de la realidad que vivimos, pero de que se ha mejorado, se ha mejorado. Y yo creo que eso es parte de todo el crecimiento que se ve en Santiago y que nosotros estamos muy felices de poder compartir con la gente. Así es, así es. ¿Y cómo te gustaría ver Santiago de aquí a 15 años? Yo sé que yo me hablaste de esos proyectos principales de turismo, de expansión, pero de aquí a Ujú. 15 años ya esos proyectos realizados, ¿cómo te gustaría ver Santiago? Mira, mírame los ojos. Mira, Santiago es una provincia, es la segunda ciudad más importante del Así país. es. El Tu hecho de casa. que, sí, el hecho de que la ciudad como tal sea la ciudad corazón, a mí eso siempre me llena el alma porque es como recordar que estamos en el centro del país, pero en la vista de todo el mundo, pero también el gran aporte que nosotros hacemos al Producto Interno Bruto, o sea, Sí, muy realmente, importante. realmente representa la forma en la visión como la gente tiene de Santiago y como nosotros los santiagueros nos sentimos orgullosos de ser santiagueros. Me gustaría verla como una ciudad moderna que va en camino a eso, una ciudad que esté conectada, así como ha sido la visión del presidente Abinader, de integrar todo el sistema de transporte, que haya un transporte de calidad, que la gente no tenga miedo de que el automóvil en el que se traslada, en el que se desplaza, tenga alguna situación. Como una ciudad que hasta ahora también lo ha demostrado, que cree en la educación, que cree en los jóvenes, que se fortalezca todavía más esa educación, no solo a nivel primario y secundario, sino también la educación a nivel universitario, o sea, la educación superior, porque nosotros tenemos muchos jóvenes capacitados en Santiago. Y Mucho talento en también, Santiago. y también que crezca en cuanto a la oferta que haya de esos de empleos, Ujú. porque muchos de nosotros de los jóvenes nos capacitamos en diferentes áreas y como yo te decía, queremos encontrar ese espacio donde desarrollarnos y allá hay mucha oportunidad. Nosotros tenemos zona franca, tenemos industria, tenemos muchos jóvenes también que están emprendiendo. Parte de las propuestas que nosotros hemos llevado a la comunidad como Ujú. tal tienen que ver con capacitación. Yo tengo más de 5 años haciendo talleres específicamente para mujeres, pero que yo sé que
Quizás este año ya tenemos algunos cursos para hombres, porque siempre he tenido ese sueño de poder hacer el curso de peluquería. Sí, ese es uno de mis sueños. Entonces nosotros tenemos más de 5 años capacitando mujeres en diferentes áreas, por ejemplo, el arte de la costura. Yo tengo muchas mujeres que se han capacitado en esos cursos que nosotros impartimos. Primero iniciamos en Villa González y ya lo llevamos a una parte del municipio de Santiago, que es en Jacagua, que se han capacitado en costura y que, por ejemplo, en su casa ellas realizan toallas, enseres del hogar, cojines, y con eso ellas aportan al sustento familiar. Tenemos mujeres que han hecho cursos de bisutería, que hacen aretes, que hacen pulseras, que hacen collares, que hacen calizos, bordados, que hacen diferentes manualidades y también pueden trabajar en eso, que trabajan tarjetería, que trabajan regalos, que trabajan decoración. A mí me han invitado a actividades donde esas mujeres que se han capacitado en los cursos han hecho toda la elaboración de la decoración de esa actividad. Una satisfacción, ¿no? Claro. Mira, el otro día yo tenía una actividad y alguien de mi equipo me llama, doctora, necesito el teléfono de una de las muchachas del curso de globos para que me haga el arco de los globos que yo tengo. Que yo le dije, sí, ahora mismo yo te mando un contacto. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos haciendo está impactando en la vida de esa gente, de esas familias, que a través de esas capacitaciones, de ese trabajo que ellas puedan emprender ellas mismas, están llevando sustento a sus hogares, están ayudando, están aportando para que sus hijos vayan a la escuela, a las universidades, para que tengan una vida productiva. Entonces yo creo que el servicio público debe combinarse con eso. Una parte de lo que tú puedes hacer desde tu institución como tal, las competencias que tenga, pero también de siempre mantenerte cercano, de que la gente sepa que puede contar contigo, de que tú estás presente en esos momentos cuando ellos lo necesitan, que tú los apoyes en sus actividades culturales, deportivas, que son muchas las actividades deportivas también, que Santiago para es mí... una ciudad donde todo tiene su campo. Claro, nosotros tenemos un torneo de baloncesto superior que hemos apoyado en varias ocasiones. Recientemente, a través del Ministerio de Deportes, se inauguraron diferentes clubes techados. Y entonces ahora ellos pueden practicar un deporte con mayor calidad, con tabloncillo, techado, ¿me entiendes? Sí. Entonces... Yo he ido a varias inauguraciones de techado y Santiago tiene muchos techados. El presidente Luis Abinader ha tenido gran aprecio por Santiago y a esos niños que están en todas esas escuelas le ha dado, y a esas comunidades también, porque los techados lo utilizan las comunidades, le ha dado su techado, varios techados. Y hablando del presidente Luis Abinader, ¿cómo evalúa usted estos 6 años de gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, mira, yo estoy por hora esperando a que se escriban los libros de texto para ver cómo van a valorar ese legado del presidente Luis Abinader. En primero, ha sido el único presidente que modificó la Constitución para decir, yo no voy, pero tampoco va nadie más, ¿me entiendes? Bueno, sí. O sea, tú tienes 2 periodos y ya. Exacto. Y yo creo que eso fortalece también mucho, bastante la democracia. Además, le da oportunidades a que siempre se renueven las autoridades y que tengan la oportunidad de aportar. Entonces, aparte de ese gran logro que él ha tenido de ponerle los candados a la Constitución, yo creo que también será recordado como un presidente que piensa en la gente, que escucha en la gente y que se ha enfocado por cambiar la vida de la gente. Wow. Porque cuando tú trabajas en los territorios, cuando tú te preocupas por dejar una obra en cada lugar, transformas la vida de la gente. Y eso es lo que ha hecho el presidente Abinader. Aquí no hay una región, un municipio que no pueda decir que el presidente Luis Abinader a través de su gestión de gobierno no haya impactado, sea con comunicación, con construcción de aceras, con TENES, el asfaltado, sea con la construcción de acueductos, con el tema de la conectividad de la energía eléctrica, que también ha podido llegar a sectores que no era suficiente, la construcción de escuelas, los equipamientos de las escuelas, ponerlas en funcionamiento. De hecho, nosotros recientemente trabajamos un proyecto para la culminación de obras inconclusas. Entre ellas habían hospitales, escuelas, obras de infraestructura vial. Va a ser un presidente recordado por eso, porque se ocupó de cambiar la vida de la gente desde su lugar. Sí. Me gusta también decir que el presidente Luis Abinader ha sido un presidente municipalista. Wow. Porque yo creo que a través de los gobiernos locales, y esa es la visión que comparto también con él, cuando uno
en el crecimiento de los municipios realmente está el desarrollo de todo el país. Porque cuando tú trabajas desde lo local, desde eso que impacta a la gente en su localidad, entonces tú favoreces que esa persona se desarrolle en ese territorio, que no tenga que migrar a las grandes ciudades, que pueda desarrollarse ahí, que tenga los comercios ahí, las industrias ahí, que sus necesidades estén cubiertas. Y yo creo que a eso tiene que apostar todo presidente. Sí, estoy de Por acuerdo. supuesto, siempre habrá obras de gran envergadura que habrá que hacer, como lo ha hecho también. Fíjate todas las circunvalaciones que ha hecho para conectar, Santiago para conectar todas las regiones. Entonces, yo creo que eso, para mí ese es el gran legado que ha dejado el presidente Abinader, de una experiencia de escuchar a la gente, de ver cuáles son sus necesidades, de darles protección social, de darles educación, de mejorar la salud, de mejorar la conectividad. Y ya estoy esperando que los libros de historia puedan recoger esa gran obra de gobierno que ha hecho el presidente Abinader, y le quedan 2 años más. Así es, así que falta mucho por ver. Yo lo quiero felicitar desde aquí, desde Tramo Firme, porque de verdad yo también estoy muy contento con la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Y una cosa por la cual yo lo voy a recordar personalmente es por ponerle el candado a la Constitución. O sea, tener el valor, un hombre joven, o sea, con una vida por delante, que podría haberse dejado llevar de los En amigos. su máximo esplendor, acababa de ganar con mayor porcentaje Así que en las es. elecciones anteriores. Acababa de tener la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Había ganado aproximadamente 3/4 partes de todas las alcaldías de los distritos Pero municipales. Y aún así dice, a pesar de todo esto, ya no voy más. Y ponerle esos candados. Sí, sí. Entonces yo creo que eso también va Un a ser estadista. De verdad que sí, de totalmente. verdad que sí. Hay un tema que no podemos dejar de tocar y es el tema de las internas del Partido Revolucionario Moderno. En tu opinión, ¿qué cualidades tú entiendes que debe tener ese próximo candidato presidencial del PRM? Bueno, el próximo candidato por el Partido Revolucionario Moderno a las elecciones del año 2028 tiene que ser un candidato que pueda construir consensos, que pueda concertar y unir a los diferentes sectores que conforman el mismo partido, el PRM, pero también hacia lo externo, que pueda escuchar a la gente, trabajar en base a esas necesidades de la gente, seguir trabajando por transformar y cambiar la vida de la gente en las comunidades, pero también que pueda aportar una visión moderna desde cómo se vive a nivel internacional, que pueda traer cosas nuevas, como también lo ha hecho el presidente Abinader, pero siempre se pueden traer más cosas. Y yo creo que eso es base, que escuche a la gente y que pueda trabajar en base a las necesidades de la gente, y con eso pueda favorecer la economía nacional también. Nosotros estamos a un poquito de dar el salto desde el subdesarrollo al desarrollo. Y eso debe ser prioridad para un próximo gobierno, que nosotros podamos ya adaptarnos a normativas internacionales en todos los sentidos de la palabra. De hecho, ahora mismo se está trabajando, por decirte algo, uno de los temas focales para mí fundamentales: educación, salud. Por ejemplo, esta nueva reforma a la educación dominicana, que se están haciendo Estas consultas. Que la vi por ahí, diputada. Claro, porque es un tema que nos preocupa. Mira, yo creo que la educación es la herramienta más transformadora en la vida de la gente. Así es. Yo te lo puedo decir desde la opinión personal, te lo digo desde mi papá, que fue el número 3 de 10 hijos que tuvieron mis abuelos. Al final, ahora mismo todos son profesionales, pero en su momento tuvieron algunas dificultades. Y yo puedo decir que quizás lo que nosotros hemos expresado como familia, el hecho de que mis hermanas y yo hayamos podido estudiar y todo eso, es en base a eso, a la educación que ellos tuvieron. Y nosotros tenemos que trabajar para que en cualquier lugar del país un niño, un joven tenga una educación de calidad, tenga salud de calidad. Nosotros estamos trabajando, por decirte algo, y me acuerdo por el tema de la educación y el tema de la alimentación, de la nutrición escolar, para tener hambre cero en el país. Entonces, todos esos son puntos focales que un próximo presidente de la República tiene que tomar en cuenta para que nosotros podamos crecer realmente, porque con todo lo mucho que hemos crecido en turismo y en todos los sectores,
pues lo que nos queda es eso, seguir desarrollándonos, seguir creciendo, apostando por la juventud, que la juventud tenga espacio para trabajar y desarrollarse. Todas esas becas y todo lo que se ha fomentado, el hecho de que se trabaje todo lo de STEM, las ingenierías, la matemática y todo eso, es porque eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos un presidente que vea eso, que necesita la República Dominicana y que trabaje para lograr esos objetivos, para que nosotros podamos crecer. Así es, así es. Y de los precandidatos, ¿se atrevería a decir cuál usted cree que más se conecta con esa visión de país que a usted le gustaría ver? Mira, yo tengo el mío, tengo el orgullo como miembro del Partido Revolucionario Moderno de decir que todos los candidatos que tenemos son candidatos de lujo, o sea, son funcionarios que han dado buenos resultados en las diferentes instituciones en las que se encuentran, y pienso que cualquiera podría ser un excelente candidato, precisamente por lo que hablábamos en el inicio, de que quizás no es el todo, pero cuando tú compartes una visión de gobierno, de agrupación, como tenemos nosotros en el PRM, pues eso se traslada o se extrapola a los otros exponentes del mismo partido, porque es una visión conjunta, ¿verdad? Por lo tanto, creo que cualquiera podría ser. Sin embargo, como te dije, pues yo tengo mi candidato. Tu pregunta no es cuál es mi candidato, sino que cuál yo creo que va a ser. No, ¿cuál es tu candidato? Y además te voy a decir que no porque sea mi candidato, pero las encuestas están ahí. Y por muchos años consecutivos, David Collado ha sido el líder de todas las encuestas cuando se mide a lo interno del partido, pero también cuando se mide al exterior. Creo que es un candidato excelente que ha dado grandes resultados en las diferentes posiciones que ha ocupado, tanto como alcalde, también fue diputado, ahora mismo está en turismo. O sea que es un gran gestor. Creo que haría una gestión eficiente. Creo que ha tenido mucho contacto con todo el tren gubernamental por las diferentes posiciones que ha ocupado, que tiene una visión de gobierno que puede ser inclusiva, que puede ser colectiva, y es un hombre joven que también, a mi consideración, pudiera tener todas las capacidades para llevar a República Dominicana al próximo nivel, a una República Dominicana más moderna, transformada, que pueda apostar por nuevas tecnologías. O sea que realmente creo que pudiera ser que el candidato, que el compañero David Collado será el candidato de nuestro partido. Ya te dije que lo apoyo, creo en su visión de gobierno y pienso que además los números le favorecen, así que lo que nos queda es seguir trabajando, fortaleciéndonos como equipo. Y bueno, sabremos que el PRM va a tener un candidato que también va Candidata. Puede ser una candidata. Te voy a decir que, bueno, mujer tenemos a Carolina Mejía. La admiro mucho, la quiero mucho. Reconozco su trayectoria, lo que ha hecho aquí en el Distrito Nacional. Una mujer también estaría totalmente capacitada, pero bueno, siempre hay momento para todo. Sí. Ahora mismo yo creo que le llegó el momento a David Collado, que es el candidato que estamos apoyando y que vamos a trabajar para que pueda ser primero el candidato del PRM y luego presidente de la República Dominicana. Y de todas maneras, yo siempre he apostado por una visión de unidad, donde cuando tú vas a un proceso, mi papá siempre me lo decía, tú vas a un proceso a ganar o a perder. Y el que no gane tiene alguna responsabilidad como partido en esta visión de unidad y de un propósito mayor, pues que apoyar a los demás. O sea, los demás tienen que unirse a ese que resulte ganador de unas elecciones internas en el partido y luego apoyarlo para que sea él o la presidenta de la República. Ahora quiero pasar al liderazgo femenino. ¿Qué tú crees que al país le hace falta para que más mujeres se involucren en política? Mira, desde que yo llegué a la posición en la que estoy, he pensado eso porque, como te decía, muchas mujeres se ven representadas en nosotros, porque quizás no es tan común o no era históricamente lo más visto, pero no creo que le falte nada en el sentido de preparatoria de la mujer. Lo que he visto es que las mujeres estamos bastante capacitadas, muchas en el tema de educación, con educación superior, maestría, hasta doctorados. Somos mujeres que estamos trabajando en las comunidades. Si yo me pusiera a analizar una por una, por ejemplo, las diputadas que están en el Congreso, algunas han estado en educación, algunas son médicos, hay
arquitectas, de medios de comunicación. O sea, se están desenvolviendo en diferentes áreas y la verdad es que han demostrado que tienen un liderazgo que las ha llevado hasta donde están. A nivel nacional tenemos grandes exponentes, como por ejemplo la alcaldesa Carolina Mejía, que tú la mencionabas. Tenemos, si nos queremos ir a generaciones más, ahí tenemos a la misma Doña Milagros, que a pesar de tanto tiempo en la política sigue, claro, pero sigue trabajando, sigue aportando, no se queda en su casa, ¿no? Ella sigue dando de lo que ella tiene para fortalecer la República Dominicana. Y yo creo que lo que puede faltar no necesariamente tiene que ver con la mujer como tal. Es decir, creo que las mujeres estamos muy capacitadas para ocupar posiciones de poder. Creo que hay que fomentar más la participación de la mujer en todos los ámbitos, tanto a nivel local como a nivel nacional. De hecho, recientemente nosotros se aprobó de autoría nuestra en la Cámara de Diputados un proyecto que es para declarar el día 2 de diciembre como Día de la Mujer Municipalista. Oye. Sí, para reconocer esa mujer que se levanta tempranito, que arregla su casa y que luego sale a servir a su comunidad, que son muchas. Sí, y muchas veces ese trabajo no es reconocido, no es potencializado, visibilizado. Y por eso nosotros propusimos ese proyecto, para que otras niñas y jóvenes que ven en esas mujeres un exponente de servidora pública, la puedan ver como un modelo a seguir y que también se involucren. Porque cuando una mujer se involucra en el servicio público, definitivamente cambia. Te lo digo de verdad. Las mujeres tenemos ese sentido especial desde el rol que hacemos como cuidadoras, pero también como líderes, como fuerza, como base de la familia, que nos da como ese potencial para trabajar con amor, con cercanía, con empatía, pero también en el momento adecuado corregir, liderar. ¿Me entiendes? Sí, o sea, yo creo que las mujeres tenemos ese doble rol que cuando se pone de manifiesto en alguna actividad de servicio público se ven los resultados, porque hay más cuidado, hay más protección social, hay más ambiente de fomento de la participación en general, más inclusión, porque también eso, ¿me entiendes? De uno de pensar quiénes pueden aportar a los proyectos. Entonces yo creo que lo que falta es que se abran esos espacios. Por supuesto es una gran responsabilidad para las que sí nos involucramos en esas actividades de servicio público, porque tenemos ese rol de hacerlo bien, de demostrar que podemos, pero también de abrir puertas para las demás, porque cuando una mujer lo hace bien, decía Claudia Sheinbaum, no llega sola, llegan las demás. Y es la realidad, porque cuando una mujer lo hace bien, en la próxima ocasión, entonces tú dices, bueno, pero también puede ser una mujer. Y no obstante eso, tú ves que una mujer lo hace bien y tú dices, bueno, pero esta mujer lo hace bien, también ella puede crecer, vamos a apoyarla para que llegue a otro nivel. Entonces yo creo que hacia eso tenemos que mirar, de que realmente juntos, hombres y mujeres, tenemos que caminar para transformar la República Dominicana. A veces se oye como un eslogan de campaña, pero para formar la República Dominicana que nosotros queremos, que tú y yo queremos, tenemos que trabajar para lograrla, y eso se hace día a día. Eso se logra con lo que tú y yo hacemos desde que salimos de nuestros hogares hasta que regresamos, y lo que hacemos en nuestros hogares. Entonces, trabajar la parte familiar, para que haya niños varones que respeten, para que haya mujeres que se hagan respetar, que puedan crecer. Hablando sobre la mujer y la violencia, ¿qué consejo tú le darías a esas jóvenes que quizás quieren involucrarse en política, pero tienen miedo por ser mujeres o ser demasiado jóvenes? Tú que entraste joven a la política. Mira, siempre hay que tomar el riesgo. Siempre habrá quien quiera distraerte, quien te diga algo que te desmotive, siempre habrá, pero son más los que te pueden motivar. Les diría que se junten, que se unan, que caminen en conjunto, junto a personas que les motiven, que les hagan crecer. Hay un dicho por ahí que dice que si tú andas con 3 de un tipo, pues tú serás el cuarto. Entonces, júntate
con personas que te puedan potencializar esas capacidades que tú ya tienes. Júntate con el que quiere estudiar, con el que quiere crecer, con el que quiere trabajar, con el que quiere aportar. Y entonces tú te vas a convertir en uno de esos más. Tú serás el tercero, el cuarto o el quinto. Y nunca desanimarte, porque el camino siempre, no solamente en política, sino en todo lo que uno emprende, es largo. El camino nunca es recto. Generalmente hay subidas y bajadas y hay momentos donde tú tienes que pausar, retomar, reanalizar, pero nunca te detengas. Nunca te detengas porque todo llega. Todo llega y cuando uno se lo propone y cuando uno trabaja y se mantiene constante en lo que tú quieres lograr, lo vas a lograr. Yo soy fiel creyente de eso. Aún siendo hija de Víctor de Asa, que es un dirigente súper popular, ¿tú crees que tuviste trabas para cumplir este objetivo de ser legisladora? Por supuesto que sí. Claro, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Ser hija de mi papá realmente creo que siempre, que en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos ha sido de beneficio, porque a mí me llena de orgullo saber que soy hija de un servidor público con una trayectoria tan limpia como la de mi padre. Pero siempre habrá gente que precisamente por eso, quizás porque no son de su misma corriente o lo que sea, pues puede tomar una decisión contraria a lo que uno cree que debe ser. Entonces siempre hay momentos y siempre hay espacios para tú demostrar tu propia capacidad. Porque al final, quien va todos los días al Congreso no es mi papá, soy yo. Así es. Quien dirige las sesiones no es mi papá, soy yo. Quien presenta los proyectos no es mi papá, soy yo. Así es. La que se expresa de esa forma es usted, ¿no? Entonces, por supuesto que todo eso está ligado a lo que él me enseñó y lo que yo aprendí en mi familia. Pero siempre hay oportunidad de tú ponerle tu sello y tu marca personal a las cosas que tú haces. Hacerlo con el corazón, hacerlo con la convicción de que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para el bien, lo estás haciendo por bien y lo estás haciendo con amor. Eso es parte de esa dualidad que yo misma tengo como médico y como legisladora, porque para mí son como dos expresiones, pero de un mismo sentido, que es servir. La diferencia es que cuando yo estoy en el consultorio puedo resolver algo de manera puntual o individual, mientras que cuando estoy en la Cámara de Diputados, pues tengo la oportunidad de hacerlo de manera colectiva. Y eso también es de gran satisfacción. Así que... Ahora me gustaría saber tu opinión sobre un tema que preocupa mucho a la sociedad dominicana y es la violencia contra la mujer. ¿Cuál tú crees que debe ser la solución integral? Mira, hace unos meses nosotros empezamos a trabajar en conjunto, más de un año, en conjunto primero con las legisladoras, es decir, con las mujeres, y luego integramos a los hombres, porque entendemos que la solución a este problema no viene de un solo lado, viene de la unidad, del conjunto, de nosotros trabajar como equipo. Y presentamos, luego de haber analizado las causas por las cuales la violencia de género ha tenido tanto aumento en la República Dominicana. Y bueno, y cómo se comporta también en el mundo, que de alguna manera también nos influencia. Y presentamos ante el Congreso Nacional en una reunión conjunta de ambas cámaras una propuesta integral cuya campaña comunicacional se llama Déjala ir, pero que contiene 18 proyectos, una ley marco, algunas leyes nuevas, pero también varias modificaciones de leyes existentes, con el objetivo de abordar este tema, como tú bien dices, de manera integral. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no es solamente tratar la consecuencia, a pesar de que en este proyecto nosotros estamos pidiendo que se conforme una jurisdicción especializada para el tratamiento específico de violencia de género. Pero no solamente la consecuencia, porque lamentablemente ya después que el hecho ha ocurrido, pues solo nos queda lidiar con esas consecuencias, con los traumas, con la violencia, con la parte penal, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer antes de? Así es. ¿Cómo podemos trabajar desde las escuelas, desde las familias? Sabes que según los estudios que nosotros manejamos, cuando una mujer es víctima de violencia, alguien de la comunidad lo vio. Wow. Algún vecino escuchó, algún familiar vio a esa mujer con algún signo físico de violencia. Así es. Lo vio alguien en la escuela cuando ella fue a llevar al niño. O sea, alguien de la comunidad lo vio. Y por eso parte de
la reforma integral que presentamos en el Congreso, trata totalmente la parte de prevención, desde cómo fortalecer el rol de los gobiernos locales como una entidad a la cual puedan acudir para denunciar, para recibir atención de salud, atención o asesoramiento legal. Atención psicológica. Entonces, ¿cómo involucrar a las comunidades, a las juntas de vecinos, a las escuelas, a las iglesias? ¿Cómo trabajar con los niños desde esa visión conceptual de los roles que ejercen en la sociedad, de cómo fortalecer a las mujeres, de cómo empoderarlas? Porque yo creo que el empoderamiento no es tú demostrar que tú puedes o que tú puedes sola, ¿no? Porque realmente yo creo que Dios hizo al hombre y a la mujer para que trabajaran en conjunto, para que crecieran juntos. Y debemos trabajar esa visión de que el hombre y la mujer sean eso, uno, sean la unidad, y que los varones no tengan esa necesidad de violentarlas por alguna cosa de su formación, pero también que ellas sean capaces de decir hasta aquí, de decir no cuando se presente la oportunidad, porque podemos empezar ahora mismo una intervención con niños de 0 a 1 año y no lo vamos a ver hasta 20, 30 años después, cuando esa persona ya viva en conjunto con una mujer. Entonces, ¿cómo podemos disminuir esa cantidad de violencia que hay actualmente? Pero tenemos que trabajarlo en conjunto, tenemos que tener las herramientas para poder darle asistencia a las personas. El tema de la salud mental que te hablé anteriormente es fundamental. El tema de las adicciones, mira, el proyecto del que yo soy proponente en las 18 leyes que conforman Déjala Ir, es precisamente eso, para tratar las adicciones que muchas veces favorecen esta conducta violenta, porque uno cree que adicciones solamente son estupefacientes. Claro, ese tipo de drogas que quizás, pero el alcohol, hay muchas cosas que favorecen de esa manera, y nosotros poder tener no solamente centros para atención de la mujer o de salud o de violencia, sino centros de reinserción donde tú puedas tratar esa adicción, pero además trabajar para que ellos se puedan reinsertar a la sociedad, a sus labores comerciales, económicas del día a día. O sea, eso es sumamente importante también para tener seres humanos productivos. Y por eso la reforma es tan importante. Yo aprovecho este momento y les motivo a todo el que esté escuchando este podcast que puedan entrar a las páginas de la Cámara de Diputados donde todo está publicado, para que tengan acceso a esos proyectos que contiene la reforma en conjunto, y también para que vea algunas otras propuestas que hay, porque también hay otros proyectos que fueron depositados antes o después de que nosotros presentáramos eso, incluyendo uno que se hizo con el Ministerio de la Mujer en conjunto, y entonces que vea todo eso en general, que tenga una perspectiva general de todo lo que se puede hacer, de lo que se ha visto que en otros países funciona para la violencia. Tú sabes que hay países, por ejemplo, que tienen prohibido la publicidad, o sea, publicitar cuando ocurre algún feminicidio. Por decirte algo, como una política para evitar la divulgación, para la protección de las víctimas también, pero de esa manera. Y yo creo que eso es sumamente importante. Pasa entonces lo mismo que con los suicidios ahí. Hay un componente que tiene que ver con eso. Se anuncia un suicidio, la tasa de suicidio en ese mes sube. Hay un componente, pero te voy a decir otro dato más importante. No sé si sabes, pero muchas veces cuando una víctima presenta la denuncia, quizás hay que fortalecer un poco el sistema y que de alguna manera se les garantice que esta orden de restricción, por así decirlo, pues que la entregue una persona que esté capacitada para de alguna manera también limitar la forma en cómo esa persona que en ese momento es considerado un victimario no se acerca a su víctima. Pero imagínate tú que pudiéramos tener este sistema de brazaletes electrónicos que también está contenido en la ley, en la reforma Déjala Ir, para que cuando ese agresor, por así decirlo, se acerque a su víctima, se dispare una alarma que pueda avisar tanto a la víctima como a las autoridades a su alrededor. O sea que realmente tenemos que, yo motivo a la población a que
se documente sobre los proyectos de la reforma y que lo puedan apoyar desde la posición que entiendan. Por supuesto, no son proyectos acabados, eso lo hemos dicho en muchas oportunidades, que estamos prestos para nutrirlos. De hecho, hemos pedido a la sociedad civil, a los comunicadores, que generalmente son los que tienen posiciones firmes, a la Procuraduría General, a todos los sectores le hemos pedido que vayan, que se integren y que puedan aportar desde donde ellos entienden que puede ser una solución para el tema de la violencia, porque realmente es, yo creo que también otro punto a tratar y a nosotros movernos como sociedad para vencer ese flagelo. Si los niños aprenden que la mujer es un ser humano igual que ellos, con los mismos derechos, creo que cambiaría mucho. Creo que más que leyes, que están excelentes las leyes, me encantó el proyecto Déjala Ir, creo que se debe trabajar más desde el hogar, involucrando más a los padres en la crianza de los hijos. Creo que ahí tenemos que avanzar. Los jóvenes, quiero hablar de los jóvenes ahora. Según las estadísticas, República Dominicana es uno de los países donde a los jóvenes no les interesa la política. ¿Qué consejo tú le darías a los jóvenes para que se involucren más en política y tomen tomen acción para decidir quién gobierna su país? Sí, efectivamente, creo que la juventud puede involucrarse mucho más desde los diferentes partidos, y te puedo hablar específicamente del PRM y muy específicamente de la JRM, ¿verdad? De la Juventud Revolucionaria Moderna. Creo que hemos tenido un despertar bastante sustancial, sobre todo por esta nueva visión de modernidad del partido que teníamos construido, pero que se ha fortalecido, de esa visión también moderna de la juventud, de que se han podido integrar, de que hemos seguido trabajando junto a ellos para fortalecer lo que ellos como jóvenes pueden aportar. Y yo les motivaría a que se capaciten, que se involucren. A veces uno cree que no tiene la capacidad o que no está el espacio y solamente falta ir a un lugar, a una reunión, reunirte con un amigo que sí está involucrado, para entonces tú ver cómo tú puedes aportar como ser humano que eres, ¿verdad? Y como joven que se preocupa por su país y que de alguna manera quiere servir. Entonces yo creo que lo primero es eso, dar el paso, involucrarte, buscar las vías de cómo tú involucrarte. Y muchas veces no comienzan como políticos, muchas veces comienzan con un servicio social. Hay muchos jóvenes que empezaron como Boy Scouts, hay jóvenes que empezaron como dirigentes estudiantiles en alguna comunidad, hay jóvenes que empezaron trabajando en algún grupo social de la iglesia, de la escuela, de la misma comunidad. Entonces, yo creo que no ponernos límites, porque si tú piensas en un límite como, bueno, mi último punto a llegar es ser político, ocupar tal o cual posición, pues entonces tú también te estás limitando. Mientras que desde lo que tú eres, puedes ser un deportista. Yo tengo mucha gente que conozco que hacen servicio social a través del deporte, a través de fundaciones. Entonces yo creo que no ponerle límites al servicio es algo, porque política no es un estado al cual llegar, no es como decir, bueno, yo voy a ser político cuando yo me convierta en diputado, no. Porque desde ya tú eres un ente político, un ente social, un ente que se está relacionando con los demás y tú puedes hacerlo desde cualquier posición. Eso nadie te lo impide, nadie puede coartar ese deseo que tú tienes de servir, de que nadie tiene de servir o de aportar. Así es, así es. Para terminar esta conversación, me gustaría saber cómo es Daurelis fuera de la política, cuando se quita el traje de diputada. Mira, a mí me gustaría que mis hermanas estuvieran aquí. Yo siempre tengo que hablar de mis hermanas. Yo soy la mayor, pero yo siento que ellas todos los días me nutren y las admiro mucho porque tengo varones, hermanos varones también, pero con las hermanas tengo como esa cercanía. Y son mujeres que admiro, que estudian, que trabajan, que te lo digo de verdad, todos los días me motivan. Ellas te dirían, si estuvieran aquí, que soy una persona muy movida, muy inquieta, curiosa. A veces te pudieran decir, ni lo voy a decir porque pudieran utilizar una palabra,
Pero yo soy de las que me gusta estar en movimiento, hacer cosas. Soy muy amante del deporte, me encanta ir al gimnasio. Antes practicaba voleibol, tengo que volver porque tengo una hija que está haciendo voleibol y ahora ella también me ha motivado. Me gusta hacer deportes como de senderismo, de caminata, de montaña. También comparto mi rol de mi vida personal, pero también con mi vida médica, con el ejercicio profesional. Tengo días específicos que a veces pueden variar dependiendo de la agenda, porque ahora mismo mi prioridad realmente es el Congreso, como diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados que soy, y también porque el hecho de precisamente representar a una población y tener que estar en contacto con ellos frecuentemente, pues me limita un poquito eso, pero también tengo mi ejercicio profesional como médico, soy docente de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, donde yo estudié, y bueno, trato de hacer entre una cosa y otra. Mi familia siempre será el pilar fundamental, mi esposo, mi hija, mis hermanas, mi mamá, mi papá. Entonces, tratar siempre de mantener un balance, un equilibrio. Yo creo que estableciendo un orden de prioridades tú puedes hacer muchas cosas. Por eso digo, no hay que ponerse límites, porque quizás, por ejemplo, hoy mi prioridad fue ir a la Cámara de Diputados porque teníamos sesión, porque íbamos a conocer un proyecto importante, pero quizás mañana tengo la oportunidad de ir a mi consultorio porque no tenemos sesión, porque quizás lo que tengo mañana es una sola comisión o 2 comisiones que lo voy a hacer en la mañana y en la tarde puedo ir a mi consultorio. Entonces trato de balancear el espacio para cumplir con todos los roles, pero ya te fijas que soy bastante inquieta. ¿Y cómo te gustaría seguir aportando en la República Dominicana en el futuro? Mira, yo creo que todos nosotros estamos llamados a aportar siempre, desde aquí hasta que Dios nos llame a su regazo. Me gustaría seguir aportando a nivel del servicio como lo he hecho hasta ahora, por eso te decía que mi rol como médico y como diputada son 2 expresiones de un mismo objetivo, que es servir. Me gustaría crecer como médico, como profesional. Como política, ¿cómo te gustaría seguir aportando? Bueno, pues yo estoy abierta a las posibilidades donde Dios me quiera llevar. Te puedo decir con toda responsabilidad que en todas las posiciones o en las que me desenvuelvo en mis diferentes roles como médico, como mujer, como diputada, trato de hacerlo con excelencia, trato de empoderarme de las cosas. Por eso cuando conocemos un proyecto en la Cámara de Diputados, yo lo leo, lo estudio, pido opinión, participo de las comisiones. Trato de ser inquisitiva con las cosas, de preguntarme cosas por mi misma condición de curiosa que soy. Trato de hacerlo bien, porque cuando tú estás en un lugar, yo creo que tienes que hacerlo bien sí o sí. No hay espacio para tú dudar o hacerlo a medias. Creo que hay que ponerle todo de ti para poder desempeñarte bien en esa función que haces. Y como política creo que hay muchas oportunidades de crecimiento. Ser diputada ha sido una puerta robusta que de alguna manera me ha formado, compartir con grandes líderes de diferentes lugares, porque ahí hay representantes, los diputados son representantes de todo el país. Así es. Y algunos vendrán de un área más rural, otras de un área más urbana, y todos te aportan. Pero también, y tengo que volverlo a mencionar, el presidente Pacheco ha sido una persona que se ha preocupado por instruirme. ¿Qué has aprendido? Porque yo aprenda a manejar no solamente el hemiciclo y las sesiones, sino que en cada cosa que él hace, que crea que me puede aportar, quizás si tú ves las sesiones te das cuenta que él me lo dice, mira, hicimos esto, hicimos lo otro, creo que eso puede beneficiar, ¿qué usted opina de tal cosa? O sea, me ha dado participación, me ha permitido desarrollar mis capacidades y realmente yo he sentido que he podido ser una compañía idónea para él en ese aspecto de dirigir la Cámara de Diputados. Entonces me siento totalmente capacitada para asumir nuevos retos. Como te digo, soy una persona muy curiosa, siempre me gusta servir, siempre me gusta aportar, trabajar en excelencia, trabajar con calidad, ser eficiente, dar soluciones, consensuar, es algo que a mí me llena. Entonces, donde Dios
tenga para nosotros, pues ahí estaremos, sabiendo siempre que de alguna manera buscaremos esa forma de servir, de una forma o de otra, pero estaremos ahí. Diputada, gracias por acompañarnos aquí en Tramo Firme. De verdad ha sido un honor. Gracias por dedicarme esta parte de su tiempo. De verdad, feliz. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por permitirme compartir alguna de estas experiencias que he vivido, sobre todo para que sirvan de motivación a ti mismo y a otros jóvenes que nos puedan ver, para que se involucren en política, para que crean en ellos mismos, para que valoren y potencien esas capacidades que tienen, para que no se rindan, para que se preocupen por capacitarse, por aportar, por servir, que al final yo creo que es la mayor satisfacción que tenemos, de aportar a construir esa República Dominicana que, como digo, a veces suena como eslogan, pero cuando tú tienes una visión y cuando tú crees que puedes lograr algo, ser parte de eso te va a dar esa satisfacción de servicio, de aportar, que muy pocas cosas en la vida te lo van a dar. Así que ya ustedes saben, esas fueron las palabras de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, de Daurelis de Asa. Hasta aquí esta entrega de Tramo Firme. Nos vemos en un próximo episodio.